Saludos cordiales a los colegas del módulo de Derecho Constitucional y un saludo al profesor Dr. Rubén Galeano. Dando inicio a este trabajo hago la presentación de los integrantes. Primeramente le tenemos a la abogada Marisa María Rosalí Valiente, a la abogada Mirta Ofelia Vázquez, a la abogada Olga Josefina Velázquez, al abogado Pedro Verdún, a la abogada Sara Diana Vera Mendoza, a la abogada Lucía de Jesús Torres Palacio y quien les saluda, la abogada Giselle Micheline Benialgo Vigo. El presente trabajo tiene como objeto principal analizar la postura sostenida por los integrantes de la Sala Constitucional, integrado por los señores ministros y magistrados de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia: Manuel de Jesús Ramírez Candia, Verónica Velázquez de Ocampo, Neri E. Villalba Fernández, Giuseppe Bossati López, Enrique Mongeloj Aquino, María Carolina Llanes, Guido Coco Zamudio, Alberto Martínez Simón y César Manuel Biesel. En el acuerdo y sentencia número 387 del expediente intitulado Acción de inconstitucionalidad promovida por Dionisio Oswaldo Amarilla Girlán, con resolución número 645 de la fecha 6 de junio del 2019, de la Honorable Cámara de Senadores del Parlamento Nacional. La resolución número 645 de la fecha 6 de junio del 2019, dictada por la Honorable Cámara de Senadores del Parlamento Nacional, resolvió declarar fehacientemente comprobado el uso indebido de influencias cometido por el señor Dionisio Oswaldo Amarilla Girlán y la declaración de la pérdida de investidura del senador, quien en consecuencia fue removido del cargo. Damos continuación a la opinión de los ministros. Referencia a los motivos expuestos dentro de la acción de inconstitucionalidad, el ministro Manuel Ramírez Candia empezó a analizar punto por punto lo expuesto por el accionante, y a la primera cuestión el ministro opinó y votó, y dijo que es competencia exclusiva de la Cámara de Senadores sancionar y aplicar lo dispuesto en el artículo 201, numeral 2 de nuestra Constitución Nacional, porque a la justicia electoral solo le corresponde juzgar el derecho que tienen las personas para ocupar un cargo electivo. A la segunda cuestión el ministro opinó y votó y dijo que en primer lugar el hecho punible de tráfico de influencias establecido en la ley 2523/04 no constituye a una conducta de uso indebido de influencias dispuesto en el artículo 201 numeral 2 de nuestra Constitución Nacional. En segundo punto, que no existe necesidad de la prejudicialidad para la aplicación o sanción de la Cámara de Senadores del artículo 201 numeral 2. La prejudicialidad solo puede ser aplicado en los casos establecidos en el artículo 190 de nuestra Constitución Nacional. A la tercera cuestión el ministro opinó y votó y dijo que no hubo violación del derecho a la defensa, puesto que el ex senador fue convocado a una audiencia pública y se puso a su conocimiento todas las documentaciones respectivas para el ejercicio efectivo de su defensa. Así se desprende de las constancias que obra en auto. Por estos motivos y manifestando el ministro de que no existe violación a los preceptos constitucionales manifestados por el accionante, corresponde entonces, dice, el rechazo de la acción de la inconstitucionalidad planteado por el ex senador Dionisio Oswaldo Amarilla. En cuanto a la postura sostenida por el ministro Dr. Manuel Ramírez Candia, desde mi punto de vista las normas constitucionales y legales fueron aplicadas correctamente en base a la siguiente opinión, ya que el artículo 273 no es violatoria porque es una conducta irregular de uno de sus miembros y no de un derecho o título resultante de actos eleccionarios. Asimismo, también no es necesario la prejudicialidad para aplicar la sanción, porque en nuestra Constitución no se encuentra establecido dicha sanción. Y en cuanto a la violación del derecho a la defensa, en autos se pudo demostrar de que el accionante sí tuvo suficiente derecho a la defensa.
Mi nombre es Mirta Vázquez, he optado por analizar el voto de la magistrada Verónica Velázquez de Ocampos, así también del magistrado Neri Villalba, sobre la resolución número 645 de fecha 6 de junio del año 2019. Dicha resolución había sido dictada por la Honorable Cámara de Senadores e impugnada por el señor Dionisio Amarilla por la pérdida de su investidura. En dicha resolución, el señor Dionisio Amarilla considera que sus derechos constitucionales fueron totalmente lesionados. También considera que el órgano competente para dictar la pérdida de su investidura debió haber sido la justicia electoral y no así la Cámara de Senadores. También considera que dicha resolución había sido dictada de manera totalmente arbitraria. La magistrada en cuestión establece 4 puntos de partida para ir comprendiendo mejor dicha resolución y va explicando de la siguiente manera. Punto número 1, sobre el análisis o no de la competencia o no de la justicia electoral para entender sobre la cuestión. Punto número 2, sobre la competencia o incompetencia del poder legislativo para entender la pérdida de investidura de uno de sus pares. Punto número 3, sobre si es necesario o no un juicio penal previo con pena privativa de libertad para la aplicación del artículo número 201 de la Constitución, inciso número 2. Y el punto número 4 es sobre la arbitrariedad o no de dicha resolución. Es así que la magistrada mencionada va explicando mediante reseñas y con claros ejemplos para tener una mayor comprensión cada uno de estos puntos, ¿verdad? Estableciendo lo siguiente, que el punto número 1, si es o no competente la justicia electoral, manifiesta que no es la justicia electoral competente para entender el proceso en cuestión, es decir, juzgar el comportamiento de un parlamentario estando éste en ejercicio de sus funciones, ya que si así hubiese sido, esto llevaría consigo a la excedencia, dice la magistrada, de las atribuciones conferidas en la Carta Magna para dicho órgano. El punto número 2, sobre la competencia e incompetencia del poder legislativo, la magistrada menciona que se otorga total competencia al poder legislativo para la remoción de sus pares, en atención a lo establecido en el artículo 201, inciso 2 de la Constitución Nacional. Menciona también una partecita una frase del artículo mencionado que dice además de los casos ya previstos, lo que hace referencia que dicho artículo nos lleva a otro artículo, que es el artículo 190 de la Constitución Nacional, que dispone que la Cámara del Poder Legislativo, por mayoría absoluta de sus miembros, tiene la competencia para remover a un parlamentario en ejercicio de sus funciones. Por lo que concluye la magistrada que efectivamente la competencia del poder legislativo corresponde totalmente y le corresponde la aplicación del artículo 201 de la Constitución Nacional. El punto número 3, de si es necesario o no un juicio con pena privativa de libertad previo para haber dictaminado esa resolución que consideró la pérdida de la investidura del senador Dionisio Amarilla. Allí la magistrada mencionada dice que la norma constitucional no dispone que para la pérdida de la investidura por uso indebido de influencias sea necesaria una condena con pena privativa de libertad previa, a diferencia de la remoción
por incapacidad que necesariamente se requiere de la declaración judicial según lo establece el artículo 190 de la Constitución Nacional. Y el punto número 4 sobre si es o no arbitrario la resolución en cuestión. La magistrada menciona que no se ha violado la mencionada disposición constitucional por parte del accionante, ya que según consta en autos que el accionante ha podido defenderse, ¿verdad? Demuestra también que no han sido transgredido el derecho a la defensa, ya que consta eso a foja 131 y 134. Que el accionante ejerció su defensa a viva voz e incluso sin límite de tiempo, que además él mismo había presentado pruebas usando videos y también imágenes. Entonces la magistrada considera que el accionante no ha sido transgredido en sus derechos constitucionales, en sus derechos a la defensa, en sus derechos a la admisión de las pruebas y otros puntos más que el accionante había mencionado en la impugnación. Por lo que la magistrada rechaza la acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta por el señor Dionisio Amarilla. Rechaza la acción de inconstitucionalidad con costas. Y de esa manera se adhiere el magistrado Neri Villalba, manifestando que se adhiere al voto total de la magistrada Verónica Velázquez de Ocampos y manifiesta también que sea con costas. Y es la explicación breve del voto de la magistrada y del magistrado. Soy la abogada Marisa María Rosalí Valiente Martínez. Estaré hablando sobre la opinión del doctor Giuseppe Fossati López. A modo de diferenciar entre acto o ley, el pedido en cuestión que se trata es de un acto legislativo administrativo y no una ley. La naturaleza del acto que se ataca es la resolución que, contrariamente a lo que es una ley, dicha resolución es específica y se aplica solamente a la persona en cuestión, sin ninguna característica ni pretensión de generalidad. Se trata de un acto administrativo producido por decisión de un órgano no jurisdiccional. En cuanto al tiempo para el ejercicio del derecho a la defensa, tanto el Código Procesal Civil dispone de 3 días. La Corte Interamericana de Derechos Humanos indica contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa es una de las garantías inherentes al derecho de defensa. En este caso, se evidencia la exigüidad del plazo que se le otorgó. En cuanto a la producción y valoración de pruebas, el senador Dionisio Oswaldo Amarilla Irlam pidió la suspensión del tratamiento de pérdida de investidura por haber solicitado como prueba relevante las grabaciones íntegras de los videos por los que se le removió del cargo, solicitud que se le denegó. Para disipar toda duda, uno de los senadores, en el desarrollo posterior de la sesión, consultó a través de la presidencia si alguno vio el video sin editar, que es la prueba fundamental. La respuesta fue que no, y el magistrado consideró que se viola el derecho a un debido proceso y diligenciamiento de pruebas. Él fue el único magistrado que dio lugar a la acción inconstitucional. En razón a lo fundamentado, soy del parecer que el acto legislativo expresado en la resolución número 654 de fecha 6 de junio del 2019, emanada de la Honorable Cámara de Senadores, debe ser declarada de inconstitucional por así corresponder en derecho. Gracias. Yo soy el abogado Pedro Verdún
estaré hablando sobre la decisión que tomó el magistrado Enrique Mongelos Aquino, que se adherió a las decisiones del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, que procedieron en orden de rotación. No obstante, daré algunos comentarios sobre el tema. En su defensa, se presenta Dionisio Osvaldo Amarilla Girland a promover acción de inconstitucionalidad contra la resolución número 645 de fecha 19 de junio del año 2019, emanada de la Honorable Cámara de Senadores, por lo cual resolvió: artículo 1. Declarar fehacientemente comprobado el uso indebido de influencia cometido por el señor Dionisio Osvaldo Amarilla Girland, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201, numeral 2 de la Constitución Nacional. Artículo 2. Disponer la pérdida de investidura del senador Dionisio Osvaldo Amarilla Girland, que en consecuencia queda removido de su cargo. Artículo 3. Comunicar a quien corresponde y cumplido, archivar. Como en todo momento, el accionante ataca la inconstitucionalidad que fue emanada de la Honorable Cámara de Senadores, diciendo que es violatorio del debido proceso, mencionando de que no pudo acceder a las pruebas que fueron presentadas a su contra. Así también la pérdida de investidura prescrita en el artículo 201 de la Constitución Nacional, alegando que le compete a la justicia electoral y no a la Cámara de Senadores, agregando en su defensa: en cuanto al uso indebido de influencia, debió ser acreditada en el marco de un proceso en la jurisdicción penal como plazo previo al trámite de la pérdida de investidura en la Cámara de Senadores. Como mencioné más arriba, que la pérdida de investidura prescrita en la Constitución Nacional, artículo 201, reza claramente, y mantengo mi postura, de la pérdida de investidura de los senadores y diputados. Perderán su investidura y las demás ya previstas en las siguientes causas, cosa que menciona en el artículo 201, numeral 2, el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. Cabe destacar nuevamente que la pérdida de investidura, el órgano competente es la Cámara de Senadores, en este caso puntual, y no la justicia electoral, como lo menciona el accionante Dionisio Osvaldo Amarilla Girland en el artículo 3 de la Ley de la Justicia Electoral. Es decir, tal artículo no contempla que sea el órgano competente para la pérdida de investidura. Agregando así también que tampoco corresponde que uso indebido de influencia debe ser probada en la jurisdicción penal para el trámite de la pérdida de investidura en la Cámara de Senadores, indicando así que el inciso 2 del artículo 201 de la Constitución Nacional no perjudica al accionante, ya que fueron comprobadas de forma fehaciente. Por último, su defensa nunca se violó, ya que en todo momento estuvo acompañada de su abogada defensora durante el tiempo que transcurrió el procedimiento de la pérdida de investidura en la Cámara de Senadores. Por todas las motivaciones, reitero mi adhesión a la posición asumida por los miembros en el sentido de rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por Dionisio Osvaldo Amarilla Girland contra la resolución número 645 del 19 de julio del año 2019, emanada de la Honorable Cámara de Senadores de la República del Paraguay, por merecer interpretación la cuestión traída ante este órgano constitucional. La ministra doctora Carolina Yáñez Ocampo concuerda plenamente con el ministro doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia en el sentido de rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada por el señor Dionisio Osvaldo Amarilla Girland contra la resolución número 645 de la fecha 6 de junio del 2019 dictada por la Cámara de Senadores, en el cual se aplica la pérdida de investidura y la remoción del accionante. La ministra doctora Carolina Yáñez Ocampo resalta que la acción de inconstitucionalidad corresponde a un acto administrativo, el cual es pasible de estos tipos de acciones y corresponde a esta instancia judicial el control constitucional. Si hubo o no violaciones a los preceptos constitucionales que el accionante fundó su escrito de presentación,
La resolución número 645 dictada por la Honorable Cámara de Senadores fue dictada en contra del señor Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland. Corresponde a una sanción administrativa dictada por esta Cámara. Conforme lo dispone el artículo 201, numeral 2 de la Constitución Nacional, constitucionalmente tienen esa capacidad y esa competencia, el poder sancionar y aplicar a la pérdida de investidura a los miembros del Congreso. Según el accionante, la competencia constitucional de aplicar la sanción de la pérdida de investidura corresponde estrictamente a la justicia electoral, siendo que este último fue proclamado por este órgano en un acto electoral, fundado en lo dispuesto por el artículo 273 de la Constitución Nacional. En este punto es importante soslayar que del texto constitucional no establece que es competencia de la justicia electoral aplicar la pérdida de investidura. Siendo así, no existe violación alguna. Considerando que la competencia administrativa corresponde a la Cámara de Senadores, entender sobre la pérdida de investidura. También el accionante menciona que el uso indebido de influencias debe ser investigado por el Ministerio Público, posteriormente sancionado por el Poder Judicial. Solo así puede comprobarse fehacientemente esa conducta. Serviría a la Cámara de Senadores para aplicar la pérdida de investidura. Partiendo de la base que el hecho podría ser un hecho punible de tráfico de influencias, el cual está penado por la Ley 2523, debiéndose investigar previamente y luego sancionarse si fuere culpable. En atención al fundamento expuesto por el accionante, debo señalar que la sanción y la aplicación de la pérdida de investidura corresponde a una sanción administrativa y política que la Cámara de Senadores ha realizado contra la conducta del señor Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, en el cual no corresponde a un hecho punible que se tenga que investigar y posteriormente sancionar. No podrá el Poder Judicial intervenir en esta cuestión, teniendo en cuenta que está en una sanción administrativa entre pares políticos que se realiza en la Cámara de Senadores, como en este caso particular se debate, sin violar el artículo 17 de la Constitución Nacional y el principio de legalidad, siendo que esta sanción es administrativa y no puede considerar que sea una cuestión judicial. El juzgamiento y sanción corresponde al ámbito del derecho constitucional y el derecho administrativo en este caso particular. Si la cuestión fuera tipificada por lo dispuesto por el hecho punible de tráfico de influencias penado por la Ley 2523, estaríamos ante una terrible confusión de conceptos, ya que el uso indebido de influencias se encuentra establecido en el artículo 201, numeral 2 de la Constitución Nacional. Se estaría violando el equilibrio entre los poderes del Estado de conformidad al artículo 3 de la Constitución Nacional. No se puede confundir el principio de legalidad penal con el principio de legalidad administrativa. Viendo el caso en concreto, corresponde a un acto administrativo político de la Cámara de Senadores, el cual está vedado por los artículos 190 y el 201 de la Constitución Nacional. Por último, el accionante manifestó que hubo violaciones en los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, manifestando que fue violada su defensa y el debido proceso. Es menester resaltar que no existe un mecanismo o un procedimiento específico para tratar la pérdida de investidura. No hubo violaciones a estos derechos, consta en las documentales agregadas a esta acción. Se le escuchó, presentó pruebas durante la sesión que trató de la pérdida de investidura, es decir, dándole la posibilidad de defenderse y diligenciar sus pruebas.
En razón a todos los fundamentos brevemente explicados, la ministra, doctora Carolina Yanes Ocampo, resuelve que la acción de inconstitucionalidad de la resolución número 645 de la fecha 6 de junio del 2019, resuelta por la Cámara de Senadores, sea rechazada y las costas impuestas al orden causado, siendo su voto. Distinguido profesor, docente de la cátedra, compañeros y queridos colegas, en esta tarde decidí hablar sobre la opinión, argumento y voto del magistrado Guido Coco Zamudio. El magistrado Zamudio ha manifestado y se adhiere al voto del ministro de la Corte, doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, por todos los fundamentos expuestos por este último, rechazando la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de la resolución número 645 de fecha 6 de junio del año 2019, emanada de la Honorable Cámara de Senadores, promovida por el señor Dionisio Osvaldo Amarilla Guirlán. Los argumentos expuestos por el accionante carecen de toda fuerza, validez y sustentabilidad para atacar la supuesta inconstitucionalidad de la resolución emanada de la Cámara de Senadores. El Congreso Nacional tiene la potestad legislativa para poder aplicar sanciones, como lo es la pérdida de la investidura. Esa cuestión solo compete al Parlamento. Este órgano tiene sus formas de dictar sus resoluciones que son total y notoriamente diferentes al Poder Judicial. Existen los motivos fundados sobre la existencia y la exposición de los motivos suficientes para la sanción y aplicación de la pérdida de investidura, los cuales son documentos válidos para la base de la resolución impugnada. En dichos documentos están claramente detallados los fundamentos de la decisión final que trataba en dicha sesión la pérdida de investidura del señor Dionisio Amarilla Guirlán, los cuales ya fueron transcritos y mencionados por los preopinantes que me antecedieron, especialmente la causa principal que motivó a la Honorable Cámara de Senadores para aplicar la pérdida de la investidura, aplicando lo dispuesto en el artículo 201, numeral 2 de la Constitución Nacional, que establece lo siguiente: el uso indebido de la influencia fehacientemente comprobado. Otro motivo de la fundamentación del accionante refiere que la Honorable Cámara de Senadores no fundó su resolución conforme a lo dispuesto por el artículo 256 de la Constitución Nacional, dentro del cual establece cuanto sigue: los juicios podrán ser orales y públicos, en la forma y en la medida que la ley determine. Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley. La crítica a los fallos es libre. Con una simple lectura del texto constitucional se puede entender que la resolución de la Cámara de Senadores viene siendo una resolución administrativa. No se encuadra dentro del rango de una resolución judicial. Dicha argumentación se encuentra fuera de lugar. El accionante manifestó que hubo violaciones al principio del juicio debido y la defensa en juicio, existiendo constancias documentales que demuestran totalmente lo contrario. El accionante participó de la sesión, fue debidamente notificado, ejerció en forma y como corresponde su derecho, otorgándole la posibilidad de escuchar sus argumentos defensivos sobre la acusación recaída en su contra, además de que fue acompañado en todo momento por sus defensores durante la sesión. Todas las diligencias probatorias que éste produjo al momento de ejercer su defensa, analizando esta cuestión, no existen elementos que violan esos principios manifestados y argumentados por el accionante. El accionante ha argumentado que la Cámara de Senadores
es incompetente para entender sobre la pérdida de investidura, señalando que solo es competente para estas cuestiones la justicia electoral. Invocando lo dispuesto por el artículo 273 de la Constitución Nacional, el cual establece lo siguiente: la convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y de las cuestiones derivados de las elecciones generales, departamentales, municipales, así como de los derechos y de los títulos de quienes resulten elegidos, corresponden exclusivamente a la justicia electoral. Resulta evidente del mismo texto constitucional no establece en forma específica la competencia para entender sobre la pérdida de la investidura por parte de la justicia electoral, trayendo a colación los argumentos expuestos y las posibles violaciones de los principios constitucionales mencionados por el accionante. No existen violaciones a dichos principios constitucionales. Corresponde, en este caso específico, rechazar la acción de inconstitucionalidad contra la resolución número 645 de fecha 6 de junio del año 2019, dictado por la Honorable Cámara de Senadores, promovido por el señor Dionisio Oswaldo Amarillo Girolám, siendo este voto del magistrado Guido Coco Zamudio. Comparto plenamente el argumento y voto emitido por el magistrado Guido Coco Zamudio, pues la resolución que fue emitida por la Honorable Cámara de Senadores se realizó en total regulación de los derechos consagrados en la Carta Magna. No se necesita condena previa para aplicación de la pérdida de investidura. Tampoco fueron violados sus derechos a la defensa, pues el accionante participó de la sesión, fue debidamente notificado, se le otorgó la posibilidad de escuchar sus argumentos defensivos sobre la acusación recaída en su contra. Además de eso, fue acompañado en todo momento por sus defensores durante toda la sesión. Por lo expuesto, no existen violaciones a dichos principios constitucionales y por tanto corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de la resolución número 45 de fecha 6 de junio del año 2019 de la Cámara de Senadores, promovida por el señor Dionisio Amarilla Girolám. Muchas gracias. Saludos cordiales, profesor Dr. Rubén Galeano, apreciados colegas. Decidí dar mi opinión sobre el voto de los ministros Dr. Alberto Martínez Simón y Dr. César Diesel. Yéndonos a la opinión del Dr. Alberto Martínez Simón, el opinante en cuestión se adhiere al voto de la Dra. María Carolina Llanes, conforme a sus fundamentos expuestos, existiendo sobradas constancias de que el procedimiento de la pérdida de investidura se hizo en forma, siendo competente para estos tipos de resoluciones la Cámara de Senadores, en razón de que la sanción es en contra de uno de sus miembros. El accionante pudo ejercer su defensa, diligenciar las pruebas en la sesión a la que fue convocada y fue asistido por su defensora. No hubo de ninguna manera violación a esos principios que el accionante menciona y argumenta en su escrito de presentación inicial. Todas las constancias en autos demuestran fehacientemente que el proceso en sí fue debidamente realizado, sin violación alguna de los preceptos constitucionales mencionados por el accionante, no existiendo irregularidades por parte del órgano sancionador al momento de aplicar la pérdida de investidura, inclusive sin afectación de sus facultades para ejercer la defensa. Corresponde entonces rechazar la acción de inconstitucionalidad con condenación con costas en el orden causado. Es así como votó el doctor Alberto Martínez Simón. Ahora nos remitimos al voto del excelentísimo ministro César Manuel Diesel. El opinante considera la cuestión justiciable por la forma y por el procedimiento que se dio la pérdida de investidura y la resolución impugnada. No podrán discutirse si las pruebas se hacen o no de derecho o bondad de sus miembros. Tal postura obedece si cae en este tipo de error. Existirá violación al principio de equilibrio de los poderes del Estado. En atención a estos argumentos y al debido trámite de la presente acción de inconstitucionalidad, el doctor César Diesel ha opinado y fundado su opinión de la siguiente manera.
No existen incongruencias entre los artículos 190 y 201 de la Constitución Nacional, siendo que el segundo artículo mencionado viene con un complemento más del primero. Es equívoca la afirmación del accionante al argumentar la incongruencia de estos dos artículos, teniendo presente que al momento de la complementación dichos artículos deja en claro que es de exclusiva competencia de la Cámara de Senadores poder aplicar y sancionar la pérdida de investidura de sus miembros. El hecho es mencionar y no cuestionar la mayoría simple que decidió la pérdida de investidura no sirve como argumento serio y debate, por la razón que el accionante solo manifestó esta situación. La justicia electoral no es competente para entender la pérdida de investidura, ya que el artículo 237 de la Constitución Nacional establece que la justicia electoral no dispone como atribución la competencia y resolver sobre la pérdida de investidura. Con referente a la defensa que invoca el accionante, el doctor César Diesel coincide con quienes lo han precedido en la opinión. Por todos estos motivos precedentemente, el doctor César Manuel Diesel ha resuelto rechazar la acción de inconstitucionalidad contra la resolución número 645 de fecha 6 de junio del año 2019, con costas en el orden causado. Los altos magistrados argumentan entonces en conclusión que la presente resolución señalada es una cuestión justiciable política, así como una prerrogativa privativa de la Cámara de Senadores, y para aplicar la pérdida de investidura no es necesario con condena previa, por lo que corresponde rechazar la acción señalada por los ministros. Asimismo mencionaron que no existe violación al derecho a la defensa. Muchas gracias. Damos la conclusión de que al momento de analizar la presente resolución, acuerdo y sentencia número 387 de la fecha 28 de junio del 2021, el cual rechaza la acción de inconstitucionalidad planteada por el señor Dionisio Oswaldo Amarilla Girlam contra la resolución número 645 de la fecha 6 de junio del 2019, pudimos resaltar las posturas que cada integrante de la Sala Constitucional ampliada de la Corte Suprema de Justicia ha fundamentado la resolución, mencionando doctrinas, jurisprudencias y nuestras disposiciones legales vigentes al correspondiente fallo. Cabe destacar que la mayoría tuvieron la postura de que esta Sala Constitucional tiene la potestad del control constitucional, considerando que la resolución objeto de la impugnación por la vía de la acción de inconstitucionalidad no está dentro del rango de resoluciones judiciales, leyes o derechos, sino más bien siendo este un acto administrativo realizado por la Cámara de Senadores. En esta conclusión grupal estamos de acuerdo y nos adherimos a los fundamentos expuestos por los miembros de esta sala. Corresponde a estricto derecho y su fundamentación es correcta, prudente y tiene validez jurídica. Muchas gracias.